Bien chicos, vamos a ver el tercer y último sistema, el sistema circular. ¿Ya? Son tres sistemas, ya hemos visto el sexagesimal, el centesimal, que los dos son muy parecidos, y este último, el circular. ¿Ya? En el caso del sistema circular, este sistema pues no se parece ni al sexagesimal ni al centesimal. ¿Ya? En este caso, pues la unidad angular no va de uno en uno, ¿ya? Y no viene a ser el grado. La unidad angular en ese sistema se llama el radián. ¿Ya? ¿Qué es el radián? El radián o un radián es la medida del ángulo central que se obtiene de un arco de igual longitud equivalente al radio de la circunferencia respectiva. Es decir, tengo acá mi circunferencia, aquí trazo mi ángulo central. Este ángulo central subtiende a un arco que es igual a la medida del radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, si eso es así, entonces quiere decir que este ángulo es un radián. ¿Ya? Bien, en el caso del sistema circular, pues la unidad angular no viene a ser en este caso 1, porque en el sistema circular los ángulos no van aumentando de uno en uno, ¿ya? En este caso, pues va aumentando de acuerdo a pi radián, ¿sí? Es decir, bueno, el ángulo de 0 grados que es 0 y conforme va aumentando los grados, pues los ángulos también van aumentando, pero con respecto a pi. Siempre los ángulos van a estar en función de pi, ¿ya? En este caso, pues yo digo, este vendría a ser mi radián. De aquí hasta aquí, todo este ángulo es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, ¿ya? Donde en el sistema sexagesimal es igual, perdón, el sistema circular es igual a pi medios radián, ¿ya? Y de aquí el ángulo llano es igual a pi, el ángulo de 3/4 es igual a 3 pi medio, y el ángulo, en ese caso, el ángulo de una vuelta está representado por 2 pi radián. ¿Sí? En el sistema circular, el ángulo de una vuelta es igual a 2 pi radián. Bien, el sistema circular no es como el sistema sexagesimal y el sistema centesimal que tiene subunidades, es decir, que al ángulo o al radián yo lo puedo dividir en partes más pequeñas. No, ¿ya? En el sistema circular pues no existen subunidades, solamente la única unidad que es el radián, ¿ya? Donde pues el ángulo recto es igual a pi medios radián, el ángulo llano es pi radián, el ángulo de 270 grados es igual a 3 pi medios y el ángulo de una vuelta es 2 pi radián. Bien, ahora, ¿sí? Como son tres sistemas de medición de ángulos, ¿ya? Yo puedo pasar un ángulo que está en un sistema, lo puedo convertir a otro sistema. Es decir, puedo pasar un ángulo que está en sexagesimal, lo puedo pasar a centesimal, o lo puedo pasar a radial, o viceversa, ¿no? Un ángulo que está en radial lo puedo pasar a sexagesimal, o lo puedo pasar a centesimal. Es decir, podemos hacer conversión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza esa conversión entre las unidades de esos sistemas? Bueno, para convertir un ángulo de un sistema a otro se aplica, ¿sí?, uno de los métodos que ya les expliqué, que es el llamado factor de conversión. O puedo utilizar una regla de 3 simple también, ¿ya? Pero para eso sí tengo que tener en cuenta las equivalencias o factores de conversión, ¿ya? ¿Qué equivalencias voy a tener en cuenta para poder convertir de un sistema a otro? Las equivalencias, en este caso, de cualquier ángulo, ¿no? Podemos partir del ángulo de media vuelta. En el sistema sexagesimal, el ángulo de media vuelta es 180 o el ángulo llano. En el centesimal sería 200 y en el sexagesimal sería pi radián, ¿ya? Yo puedo tomar como equivalencia esto,
¿Ya? Entonces, a partir de aquí, voy a establecer mis factores de conversión. O con una regla de 3 simple. Ahora, ¿cuáles van a ser esos factores de conversión? Va a depender del caso, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero convertir grado sexagesimal a radian, o viceversa, es decir, radianes a sexagesimales, se va a emplear el siguiente factor. En este caso, como queremos convertir, ¿qué sistemas estamos trabajando aquí? Los sistemas sexagesimal, el sexagesimal y el radian. Por lo tanto, las equivalencias que voy a utilizar es este, ¿no? El sexagesimal con el radian. Acá el 200, no, entonces, ¿qué digo acá? Que 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, de esta igualdad, yo este 180 paso al otro lado a dividir, o digo, ¿no? Lo divido entre 180. Esto va a quedar que 1 grado sexagesimal es pi radian sobre 180. ¿Ya? Entonces, 1 grado sexagesimal es igual a pi radian sobre 180. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero convertir un ángulo que está en sexagesimal y lo quiero pasar a radial, el factor de conversión va a ser igual pi radian sobre 180. ¿Sí? Aquí siempre recuerden, si ustedes quieren saber si su factor de conversión está bien, ¿ya? Siempre recuerden, arriba siempre va el sistema que quiero y abajo el sistema que ya no quiero. Me está dando un ángulo en sexagesimal y yo lo quiero pasar a radian, por lo tanto arriba va a estar la equivalencia a radian porque es el sistema que no quiero y abajo va a estar la equivalencia del sistema sexagesimal que es 180. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero convertir 60 grados en radianes, por ejemplo, 60 grados sexagesimales en radian. Con el método de factor de conversión, pues al ángulo que me dan, le voy a multiplicar 60 por el factor de conversión, que sería este, ¿no? Pi radian sobre 180. Acá tengo una multiplicación de fracciones, entonces antes de multiplicar simplifico, 60/1, 60/3. Entonces esto va a ser igual a pi radian sobre 3, ya convertido en radianes. ¿Ya? Entonces, el factor de conversión para convertir un ángulo que esté en la sexagesimal a radial es pi radian sobre 180. Ahora, puede ser al contrario, ¿no? Puede ser que esté en radial y lo quiera convertir a sexagesimal. Como sería al contrario, radial a sexagesimal, entonces el factor de conversión también va a ser al contrario, el 180 arriba y el pi radian abajo, ¿sí? Y además que arriba va el sistema que quieres y abajo el sistema que no quieres. Tú lo quieres en sexagesimal, ya no lo quieres en radial, por eso sería así. 180 sobre pi radian. Ese sería el factor de conversión para convertir un ángulo que está en radiales a sexagesimal. Por ejemplo, entonces si me piden convertir pi cuarto radian en sexagesimales, pues entonces a este ángulo le voy a multiplicar por este factor de conversión. Entonces va a ser pi radian sobre 4 por 180 sobre pi radian. ¿Ya? Acá también tenemos multiplicación de fracciones. Antes de multiplicar simplificamos, se va cuarta 1, cuarta 45, ¿verdad? Entonces quiere decir que pi radianes sobre 4 es igual a 45 grados sexagesimales. Bien, este fue el caso para convertir, ¿sí?, ángulos que están en grado sexagesimal a grado al sistema circular, ¿no? Sexagesimal a circular o sexagesimal a radial, ¿ya? Al sistema circular también se le conoce como sistema radial, ¿ya? Vamos a ver ahora los factores de conversión si se quiere convertir un ángulo que está en grado centesimal, o sea, en el sistema centesimal, a radianes.
O sea, pasar del sistema centesimal al sistema circular o radial. O viceversa, ¿no? Es decir, de radian a centesimal. ¿Cuál van a ser los factores de conversión? Para eso voy a utilizar la equivalencia, ¿sí? Las equivalencias, siempre me voy a ayudar con estas equivalencias, ¿verdad? ¿Ya? En este caso, pues voy a utilizar, me dice centesimal a radial, ¿no? Entonces, en este caso ya no voy a utilizar voy a utilizar el centesimal con el radial, o sea, vamos a utilizar estas dos equivalencias para poder hallar los factores de conversión, ¿sí? 200 grados centesimales equivale a pi radian. Entonces, de esa equivalencia yo voy a hallar el factor de conversión, ¿cómo? Reduciéndolo a 1 grado. Si 200 grados centesimales equivale a pi radian, 1 grado centesimal equivale a pi radian sobre 200. ¿Sí? Es como decir que el 200, este 200 pasa al otro lado a dividir, quedaría 1 grado centesimal igual a pi radian sobre 200. ¿Sí? Entonces 1 grado centesimal equivale a pi radian sobre 200 grados centesimales. Este es mi factor de conversión para poder convertir un ángulo que está en el sistema centesimal a radial. ¿Ya? Entonces quiere decir que al ángulo que está en el centesimal yo le voy a multiplicar por ese factor de conversión y el resultado ya va a estar convertido en el sistema centesimal. Por ejemplo, ¿no? Quiero convertir 60 grados centesimales en radianes, entonces al 60, ¿ya? Que es el sistema que ya no quiero. Acuérdense, siempre arriba va el sistema que quiero y abajo el sistema que no quiero. El dato es el sistema que no quiero, lo voy a multiplicar por este factor de conversión, por pi radian sobre 200. ¿Ya? Acá tenemos una multiplicación pues, de fracciones, ¿no? Acá hay una multiplicación de fracciones. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Una multiplicación de fracciones. Y antes de multiplicar se va a simplificar, siempre el de arriba con el de abajo, ¿verdad? Recuerden eso, siempre simplifico el de arriba con el de abajo. Entonces voy a simplificar 60 con 200. Aquí saco el 0, o sea, simplifico el 0, se va, ceros al final se eliminan. 6 tiene mitad, mitad de 6 es 3 y 20 también tiene mitad, 10. Quedaría 3 arriba, 10 abajo. Ahora si 3 y 10 son números primos entre sí, no se pueden simplificar, ahí quedaría. Ya no puedo seguir simplificando, ahora sí multiplico. 3 por pi radian, 3 pi radian sobre 10. ¿Ya? Entonces, de esa manera, este es el factor de conversión si yo quiero convertir un ángulo que está en centesimal a radian. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero al contrario? O sea, si tengo el ángulo en el sistema radial y lo quiero pasar a centesimal, pues en este caso, pues el factor de conversión va a ser este, pero invertido. O sea, el 200 arriba y el pi radian abajo. ¿No? Porque siempre hay que tener en claro la premisa, ¿no? Mi factor de conversión siempre arriba va el sistema que no quiero y abajo el sistema que quiero. Entonces acá, arriba, perdón, va el sistema que quiero y abajo va el sistema que ya no quiero. Yo quiero un radial, por eso que yo lo quiero en centesimal, por eso que el 200 va arriba. Y ya no quiero un radial, por eso pi radian va abajo. Entonces quiere decir que al ángulo que está en radial le voy a multiplicar por este factor de conversión y va a quedar convertido a centesimal. Por ejemplo, ¿no? Dice convierte pi radian en sexagesimal. Vamos a corregir, ¿no? Entonces pi radian en centesimal, ¿sí? Entonces al ángulo que está en radian, o sea el sistema que ya no quiero, le voy a multiplicar por este factor y va a quedar pasado a centesimal. Entonces pi radian sobre 10 le multiplicamos por el factor de conversión que es 200 sobre pi radian. Acá tenemos nuevamente una multiplicación de fracciones, entonces tengo que simplificar antes de multiplicar, siempre el de arriba con el de abajo, ¿no? Siempre el de arriba con... Yo no puedo simplificar el 10 con el pi radian, por ejemplo, no, porque los dos están abajo, los dos son denominadores. Tiene que ser numerador con denominador, ¿ya? Siempre es así, no se confunda. Entonces, este pi radian de arriba lo voy a eliminar con este pi radian de abajo, ¿ya? Y el 200 con el 10 voy a simplificar, el 0 al final se va, me quedaría 20 por 1 sobre 1, eso es igual a 20 grados centesimales. Eso quiere decir que pi radian sobre 10 es igual a 20 grados centesimales. ¿Sí?
Facilito nomás, entonces recuerden, si ustedes quieren convertir un ángulo que está en centesimal a radial, el factor de conversión que lo multiplican es pi radian sobre 200. Y si lo quieren al contrario, o sea, un ángulo que está en radianes y pasar los centesimales, el factor es 200 sobre pi radian. O sea, multiplica nada más, ¿ya? Y el último caso va a ser cuando yo quiera convertir, si es que quiero convertir un ángulo que está en grado sexagesimal a centesimal. O viceversa, ¿no? Es decir, un ángulo que está en centesimal a sexagesimal. En este caso también voy a tener que tomar como base las equivalencias, ¿no? En este caso voy a tomar estas equivalencias del ángulo de media vuelta. Entonces, en este caso, pues, ya no voy a usar el sistema radial. Entonces, a mí lo que me van a importar van a ser estos dos. Sexagesimal, las equivalencias de los sistemas sexagesimal y centesimal, es decir, 180 grados sexagesimales es equivalente a 200 grados centesimales. Esa va a ser la equivalencia que voy a tomar como base. Ahí está, ¿ven? 180 grados sexagesimales es a 200 grados centesimales, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a tener que hacer es pues hallar, mi factor de conversión va a ser el que resulte de hallar el valor de un grado sexagesimal en centesimal. Es decir, paso de 180 a dividir, me va a quedar que un grado sexagesimal es igual a 200 centesimales entre 180. Entonces se van los ceros, simplifico mitad 10, mitad 9, quedaría aquí, ¿no? 10 novenos. Ese sería mi factor de conversión. El factor de conversión es la equivalencia en un grado. Entonces, el factor de conversión va a ser igual, en este caso, aquí vamos a corregir, aquí dice G y debe ser 0, vamos a corregir. Debe ser circulito de sexagesimal. Ya está, ¿sí? Es un grado sexagesimal, entonces es igual a 200 grados centesimales entre 180. Este es mi factor de conversión, ¿ya? Para convertir, bueno, en este caso tendría que simplificar, ¿no? Simplificando, nos sale 10 sobre 9. Acá también hay que corregir, acá dice G, vamos a corregirlo, cambiarlo por el circulito. Entonces mi factor de conversión, ¿ya? A ver, puedo utilizar este de acá o el de acá, ¿no? Porque ambos son variables, son equivalentes, son fracciones equivalentes. 200 sobre 180 es equivalente a 10 sobre 9. Pero en este caso siempre hay que ser prácticos, ¿sí? Prefiero utilizar ese factor que es 10 sobre 9 con números más pequeños que 200 con 180. Porque si yo trabajo con 200 con 180, al simplificar, mi simplificación va a ser más larga. En cambio, con 10 y 9, mi simplificación va a ser más rápida, ¿ya? Entonces, este va a ser el factor de conversión que yo voy a utilizar para convertir un ángulo que está en sexagesimal a centesimal. Por ejemplo, ¿no? Vamos a convertir 450 grados sexagesimales a centesimales. Dense cuenta siempre que el factor de conversión arriba va el equivalente del sistema que quieres y abajo el sistema que ya no quieres. Entonces yo ya no quiero sexagesimal, por eso va el 9 abajo. Sí quiero centesimal, por eso el 10 va arriba. Y vamos a convertir 400 grados sexagesimales a centesimal. Entonces aquí a 450 le voy a multiplicar por el factor de conversión, que es 10 sobre 9. Aquí también tengo una multiplicación de fracciones. Ya saben que antes de multiplicar siempre se simplifica el de arriba con el de abajo. En este caso voy a simplificar 450 con 9. Novena en este caso es 50. Y aquí novena 1. Ya cuando abajo llega 1, ahí termina, sería 50 por 10, 500. 500 grados centesimales. Ahora, si yo quiero el contrario, ¿no? Si yo quiero un ángulo que está en el sistema centesimal y lo quiero pasar a sexagesimal, pues el factor de conversión va a ser el mismo, pero también invertido, o sea, 180 arriba, porque es el sistema que quiero, y 200 centesimales es el sistema que ya no quiero, va abajo. Igual eso se puede simplificar, si simplificamos 180 con 200, me sale lo invertido de acá, ¿no? 9 sobre 10. Ese es el factor de conversión entonces, para convertir un ángulo en centesimal a sexagesimal. Multiplicarlo por 9 sobre 10. Por ejemplo, ¿no? Me dice convertir 250 grados centesimales a sexagesimales. Entonces al ángulo
que me piden convertir la voy a multiplicar por el factor de conversión que se utiliza para pasarlo a sexagesimal, que sería 9 sobre 10. Ahí tenemos una multiplicación de fracciones. Antes de multiplicar, recuerden que hay que simplificar el de arriba con el de abajo, ¿no? El numerador con denominador. En este caso vamos a simplificar 250 con 10. Acá se van los ceros al final. ¿Sí? Se van los ceritos. Y quedaría 1. Ya cuando queda 1, ahí acaba la simplificación. Ahora si multiplico 25 por 9, en este caso vamos a multiplicar 25 por 9 y eso es 225 grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces, estos vienen a ser, chicos, todos los factores de conversión que se utiliza para convertir un sistema a otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un repasito acá. Para convertir grado sexagesimal a centesimal, 10 sobre 9 es el factor de conversión. O si quiero centesimal a sexagesimal, 9 sobre 10. Ahora, si quiero convertir un ángulo en centesimal a radial, lo multiplico por pi radian sobre 200. Ahora, si el ángulo está en radial y lo quiero pasar a centesimal, le voy a multiplicar por 200 sobre pi radian. Y si queremos, en este caso, convertir un ángulo que está en sexagesimal a la radial, al ángulo que está en sexagesimal le multiplico por pi radian sobre 180 y queda convertido a radial. O si el ángulo está en radial y lo quiero pasar a sexagesimal, le multiplico por 180 sobre pi radian. ¿Ya? Todos estos factores de conversión, ¿ya?, lo podemos esquematizar, lo podemos pasar a un esquema que nos va a permitir entender mejor y encontrar mejor el factor de conversión para poder convertir un ángulo de un sistema a otro. ¿Ya? Entonces, de lo anterior se tiene el siguiente esquema de los factores de conversión. ¿Sí? Vamos a esquematizarlo para que se pueda visualizar mejor y grabar mejor, ¿no? Entonces, acá tenemos los tres sistemas: sexagesimal, centesimal y radial. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo quiero convertir un ángulo que está en el sexagesimal a centesimal, el factor de conversión que voy a multiplicar va a ser 10 sobre 9. O sea, lo voy a multiplicar por 10 sobre 9. ¿Ya? Ahora, si el ángulo está en centesimal y lo quiero pasar a radial, el factor de conversión que voy a multiplicar va a ser pi radian sobre 200. Dense cuenta, mire, el 10 es del sistema centesimal y el 9 es del sexagesimal. Siempre el sistema que ya no quiero va abajo y el sistema que quiero va arriba. Igual aquí, ¿no? Si yo quería pasar centesimal a radial, por eso que como yo quiero pasar a radial, pi radian está arriba. Y como ya no quiero centesimal, el 200 va abajo. Esa es la lógica del factor de conversión. Ahora, si yo quiero pasar un ángulo que está en sexagesimal a radial, entonces el factor de conversión que voy a multiplicar va a ser pi radian sobre 180. Ahora, si está en radial y lo quiero pasar a sexagesimal, el factor de conversión se intercambia, ¿no? Se invierte. Va a ser por 180 sobre pi radian. Ahora, si está en radial y lo quiero pasar a centesimal, también va a ser igual a este factor invertido. Va a ser igual a por 200 sobre pi radian. Y si lo quiero pasar centesimal a sexagesimal, también se van a invertir este de acá, va a ser por 9 sobre 10. Y aquí tendríamos el esquemita, ¿no?, más fácil para poder entender y hacer las conversiones de una unidad a otra. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir, sí, que lo copien en su cuaderno. ¿Ya? Copien en su cuaderno este esquemita. ¿Ya? Copien en el cuaderno. Muy bien, vamos a ver acá un ejemplito, ¿no? Un ejemplito para que puedan entender un poquito la aplicación de los factores. Me dice, ¿no? ¿A cuánto equivale un quinto del ángulo de una vuelta en cada sistema? O sea, al ángulo, tengo que a la quinta parte, ¿ya? A la quinta parte del ángulo de una vuelta, porque me dice, ¿a cuánto equivale un quinto, o sea, la quinta parte del ángulo de una vuelta? O sea, todo esto viene a ser un ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a este ángulo que viene a ser la quinta parte del ángulo de una vuelta, lo tengo que convertir, ¿sí? O tengo que hallar su equivalencia en cada sistema, o sea, en sexagesimal, en centesimal y en radial. Vamos a empezar hallando la equivalencia en el sistema sexagesimal, o sea, convirtiéndolo al sistema sexagesimal.
¿ya? Entonces, en este caso, pues, la quinta parte del ángulo de la vuelta es, pues, al ángulo de una vuelta dividirlo entre 5. Un quinto significa entre 5, ¿no? Y sabemos que en el sistema sexagesimal el ángulo de una vuelta es 360. Entonces, la quinta parte de 360 va a ser 360 entre 5, 72 grados sexagesimal. La misma lógica para expresar la equivalencia en el sistema centesimal. Al ángulo de una vuelta lo voy a dividir entre 5, pero en este caso, en el sistema centesimal, el ángulo de una vuelta tiene otro valor, es 400. Entonces dividimos 400 entre 5, 80 grados centesimales equivale a la quinta parte del ángulo de una vuelta. ¿Ya? Entonces estamos hallando, en este caso, ¿ya? Las equivalencias del ángulo en cada sistema. Ahora vamos a hacer en el radial. Entonces, la quinta parte del ángulo de una vuelta va a ser, lo voy a dividir entre 2, pero en este caso tengo que manejar el valor del ángulo de una vuelta en el sistema radial, que es 2pi radian. 2pi radian entre 5 quedaría 2pi radian sobre 5, no se puede simplificar. Y listo, ya tendríamos las equivalencias en los 3 sistemas. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora a analizar estos ejemplos que están en el libro del área, ¿ya? Para que vean cómo es la aplicación. Me dice acá este primer ejemplo. Reduce la siguiente expresión. Me está dando que A, la expresión es A y este es igual a 4. Este simbolito, acuérdense, significa que es grado sexagesimal. Entonces, A es igual a 4 grados sexagesimal sobre, rayita sobre, 120 rayita arriba significa 120 minutos. Entonces, A es igual a 4 grados sobre 120 minutos. Más, pero este está en sexagesimal, ¿verdad? Estas unidades, estos ángulos que me están dando, está en sexagesimal por los símbolos. Y le tengo que sumar a este otros ángulos, que es 10G, que significa 10 grados, pero centesimal sobre 50 minutos centesimal. Entonces, estos ángulos que están aquí están en el centesimal. Entonces, A va a ser igual a 4 grados sexagesimales entre 120 minutos centesimal. Perdón, A es igual a 4 grados sexagesimal sobre 120 minutos sexagesimal más 10 grados centesimal entre 50 minutos centesimal. ¿Ya? Entonces hay que sumar. Acá tengo una suma y tengo acá divisiones, ¿no? Esta rayita significa división. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta, chicos, es que, ¿sí? Muy similar a lo de álgebra, ¿no? Yo no puedo sumar, hay que tener en cuenta, hay que recordar, vamos a poner acá, recuerda, ¿ya? Yo solo puedo sumar ángulos, ¿sí? Solo se puede realizar operaciones, ¿ya? O sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Solo se puede realizar operaciones con ángulos que estén en el mismo sistema de medición. ¿Ya? Yo voy a poder sumar, restar, multiplicar, dividir ángulos que estén en el mismo sistema. Yo no puedo sumar un ángulo que está en el sexagesimal con el centesimal. No puedo sumar un ángulo que esté en sexagesimal con un ángulo que esté en centesimal. O que esté en radial. Tiene que estar en el mismo sistema. ¿Ya? Así como las unidades, pues yo no puedo sumar un ángulo que está en grados con otro que está en minutos. Tiene que ser o todos en grados o todos en minutos. Aquí también, ¿no? O todo sexagesimal o todo centesimal. ¿Sí? Entonces yo no puedo sumar pues este que está en sexagesimal con centesimal. Tampoco puedo dividir este 4 con el 120, porque este 4 está en grados y el 120 está en minutos. Tiene que estar en el mismo sistema y en la misma unidad, ¿ya? En el mismo sistema de medición y en la misma unidad. O sea, todos en minutos, todos en grados o todos en segundos. ¿Sí? No puedo hacer así como está, así como me lo dan, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todos llevarlos al mismo sistema y a la misma unidad. ¿Sí? Entonces, como el sistema sexagesimal es el más conocido, entonces a estos datos que están en el sistema centesimal, los voy a convertir al sexagesimal. ¿Ya? Ahora, en estos datos que están en sexagesimal, uno está en grados y otro está en minutos. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a convertir todos a grados. ¿Ya? Es decir, este 4 grados lo voy a dejar como está.
pero este que está en minutos, ¿ya? Este que está en minutos vamos a borrar porque se tapó la unidad. Bien. Este 120 está en minutos, lo voy a pasar a grados. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. El 4, el grado sexagesimal, lo voy a dejar como está. Pero el 120, como está en minutos, lo voy a pasar a grados. Entonces para eso tengo que recordar esto. Vamos a mover un poquito el esquema. Tengo acá el esquemita, ¿ya? Para que recordemos cómo convertir grados a minutos. Recuerden que para convertir grados a minutos le multiplico por 60. No, pero yo quiero convertir minutos a grados. No, minutos a grados significa dividir entre 60. ¿Ya? Entonces este de acá lo voy a borrar porque lo voy a hacer más a la derecha. Entonces este 4 grados lo dejo como está porque todo quiero que esté en grados. Al 120 entonces lo voy a dividir entre 60 y va a quedar convertido en grados. ¿Ya? Más. Aquí, este ángulo de abajo también está en minutos. Antes de pasarlo a sexagesimal, lo primero que voy a hacer lo voy a convertir a grados. ¿Ya? Y para eso vamos a recordar el esquema para convertir minutos centesimal a grados centesimal. Entonces ahí nos está apareciendo el esquemita para quiero convertir minutos a grados, ¿no? Entonces minutos a grados se divide entre 100. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces este que está en grados lo voy a dejar igual. Y aquí está en 50 minutos, lo voy a pasar a grados, es decir, lo voy a dividir entre 100. Entonces aquí 120 entre 100, el 4 lo sigo copiando igual, 120 entre 100 es 2, el 10 lo sigo copiando igual y 50 entre 100 es 1 medio. Acá vamos a dividir 4 entre 2 es 2, aquí tengo una división de fracciones, meto de la oreja, 10 por 2, 20. Sería 2 grados sexagesimal más 20 grados centesimal. No puedo sumar el 2 con el 20 porque el 2 está en sexagesimal y el 20 es centesimal. Entonces voy a convertir este que está en centesimal, lo voy a pasar a sexagesimal. Al 2 le sigo copiando igual, al 20 lo voy a convertir. En este caso voy a recordar el esquemita para convertir centesimal a sexagesimal. Voy a ponerlo ahí. Bien, entonces ahí, vamos a mover un poquito. Ahí está apareciendo el esquemita para convertir, en este caso quiero convertir centesimal a sexagesimal, ¿no? Centesimal a sexagesimal tengo que multiplicar por 180 sobre 200, o que es lo mismo que 9 sobre 10, ¿no? Simplificando. ¿Ya? Es lo mismo que 9 sobre 10. Entonces acá le voy a multiplicar por 9 sobre 10 y ya va a quedar convertido en sexagesimal 18. Entonces 20 grados centesimal equivale a 18 grados sexagesimal. Ahora sí el 18 lo puedo sumar con el 2 porque ambos están en sexagesimal, sería 20 grados sexagesimales. Entonces el A reducido sería 20 grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces por favor recuerden esto siempre. Solo se puede realizar operaciones con ángulos que estén en el mismo sistema de medición y en el mismo nivel. ¿Ya? Y eso es lo que hemos hecho, pues acá nos estaban dando en diferentes unidades y en diferentes sistemas. Decidimos trabajarlo todo en sexagesimal y todos en grados, por eso que el 120 lo he dividido entre 60 para que quede convertido en grado sexagesimal y al 50 lo he dividido entre 100 para que quede convertido en grado centesimal. Luego que quedó ya ambos en grados, quedaron uno en sexagesimal y el otro en centesimal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Al centesimal lo estamos convirtiendo en sexagesimal, por eso lo hemos multiplicado por 9 sobre 10. Quedó ya convertido en sexagesimal, ahora sí se puede sumar con el otro que está, con el 2 que estaba en sexagesimal también, y me sale 20. Entonces la expresión reducida es 20 grados en este caso, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos a explicar otro ejemplo, ¿ya? De aplicación de sistemas de medidas angulares.
¿Ya? Presten atención a los ejemplitos para que puedan desarrollar los ejercicios y aplicar lo comprendido. A ver, ¿qué nos dice aquí? Simplifica la siguiente expresión, E, que es igual a pi tercios radianes, más 30 grados sexagesimales sobre 50 grados centesimales. Entonces aquí igual, ¿no? Aquí tenemos que reducir esta expresión donde tenemos que hacer una suma y una división. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar la premisa anterior, ¿verdad? Que me decía que solo se puede realizar operaciones con ángulos que estén en el mismo sistema de medición y en la misma unidad. Y aquí estamos viendo pues que este ángulo está en radian, en el sistema radial, este está en el sistema sexagesimal y el de abajo en el sistema centesimal. Entonces yo no puedo sumar. Estos dos ángulos no los puedo sumar ni tampoco los puedo dividir, porque no están en el mismo sistema. ¿Qué tengo que hacer? Convertir al mismo sistema. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner, convertimos, ¿sí?, a los ángulos en el mismo sistema de medición. ¿Sí? Entonces aquí, ¿a qué sistema lo puedo convertir? A sexagesimal, todos a sexagesimal, o todos a centesimal, o todos a radial. Pero como el sistema de medición angular más conocido es el sexagesimal, entonces lo vamos a convertir todos al sistema sexagesimal, ¿ya? Entonces, todos al mismo sistema de medición, o sea, al sistema sexagesimal, ¿ya? Pero si quieren lo pueden hacer al centesimal todos, igual sale el mismo resultado. O si lo convierto todo a radial, también sale el mismo resultado, ¿ya? Pero yo lo voy a trabajar con el sexagesimal. Entonces quiere decir que a este lo voy a convertir. Al de acá el 30 no, ¿verdad? Porque ya está en sexagesimal, pero al de abajo sí, porque está en centesimal. Entonces aquí, en la expresión a pi tercios radian, le voy a multiplicar por el factor de conversión. Y en este caso voy a buscar el factor de conversión, me voy a ayudar con la tablita, lo voy a mover. Ahora sí, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, este está en radial y lo voy a convertir a sexagesimal. Entonces lo vamos a convertir radial a sexagesimal. Entonces buscamos acá radial al sexagesimal. El factor de conversión viene a ser, vamos a multiplicar por 180 grados sobre pi radian, ¿ya? ¿Qué dice luego? Más, bajo el 30, porque al 30 no lo voy a convertir, no voy a cambiarle, pero al 50 sí. Este está en centesimal y lo voy a pasar a sexagesimal. Entonces aquí al 50 voy a multiplicarle por el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión para convertir centesimal a sexagesimal? ¿No? Bueno, que simplificado sería 9 sobre 10. Entonces le vamos a multiplicar por 9 sobre 10. Entonces aquí vamos a hacer las multiplicaciones, pero antes de hacer las multiplicaciones hacemos las simplificaciones. Entonces siempre simplifico el de arriba con el de abajo. Este pi radian se va con el pi radian de arriba, se va con el pi radian de abajo, y el 3 con el 180 se puede simplificar porque tienen divisores en común. ¿Qué divisor tienen en común el 3 y el 180? Es que ambos tienen tercia. Tercia de 3, 1, tercia de 180, 60. Entonces acá ya quedó 1, acá 1, entonces multiplicamos 60 por 1 sobre 1 por 1 sería 60 grados sexagesimal, ¿no? Aquí ya es 60, ¿qué? Grados sexagesimal. Más el 30. Y abajo vamos a hacer la simplificación antes de la multiplicación. El 50 con el 10 se van los ceros. Me queda abajo 1, ya no puedo seguir simplificando. De frente multiplico. 5 por 9, 45. 45 que ya está convertido a sexagesimal. Por eso le ponemos el circulito. Ahora sí, ¿ven? Todos los ángulos ya están en el mismo sistema. Todos son circulitos, que significa sistema sexagesimal. Ahora sí puedo sumar. 60 más 30, 90. Entre 45, también puedo dividir porque ambos son sexagesimal. 90 entre 45, 2.
Entonces la expresión reducida de E es 2. ¿Ya? Facilito, sencillito. Vamos con otro ejemplito más. Miren, son ejemplos tipos que así les va a venir en los ejercicios del libro y en los ejercicios de acá de aplicar lo comprendido. 4 nos dice, en el siguiente gráfico calcula el valor de X en el sistema inglés. Recuérdense que el sistema inglés, ¿sí?, viene a ser en este caso el sexagesimal. ¿Ya? El francés es el centesimal y el circular, el radial es el circular. ¿Ya? Bien, entonces a ver, tengo que analizar el gráfico porque me está dando como datos, ¿qué datos tengo el gráfico? Y del gráfico me está pidiendo hallar X. Entonces, ¿qué observo aquí? En el gráfico me están dando 1, 2, 3 ángulos. Y estos 3 ángulos forman un ángulo conocido, que es el ángulo llano, ¿sí? El ángulo llano. Y como me está pidiendo que el valor de X lo exprese en sexagesimal, entonces al ángulo llano lo voy a poner en su valor en el sistema sexagesimal. Y en el sistema sexagesimal el ángulo llano es 180 grados sexagesimales. ¿Ah? Entonces quiere decir que este ángulo X más este ángulo también, este simbolito, este cuadradito significa del ángulo recto cuando está en el sistema sexagesimal, 90 grados sexagesimal, más este tercer ángulo que es 7pi sobre 20 radian. La suma de estos tres hace el ángulo llano, que en el sistema sexagesimal es 180. ¿Ya? Entonces, a ver, este ángulo tiene que estar en el sexagesimal, este 90 está en el sexagesimal, pero este tercer ángulo de acá no está en el sexagesimal, está en el radial, ¿sí? Entonces, yo no puedo sumar 90 más 7pi 20avos radianes, porque este está en sexagesimal y este está en radial. ¿Qué tengo que hacer? Para poder sumar, tengo que convertirlo a sexagesimal. Este ángulo lo voy a convertir a sexagesimal. El X, al convertir este de acá en sexagesimal y al tener los otros ángulos en sexagesimal, el ángulo X va a salir por defecto en sexagesimal también. Entonces aquí vamos a convertir radial a sexagesimal, entonces me voy a ayudar con el esquemita. Entonces a este ángulo que está en radial lo voy a multiplicar por el factor de conversión. Para convertir radial a sexagesimal es este, ¿no? Por 180 sobre pi radian. Entonces el pi radian de arriba se va con el pi radian de abajo. Voy a simplificar el 180 con el 20. Los ceros al final se van. Mitad de 2, 1. Mitad de 18, 9. Aquí quedó ya, A1 quedó abajo. Ya no puedo seguir simplificando más. Ahora sí voy a multiplicar. Va a ser 9 por 1 entre 1 por 1. O sea, 9 por 1, 9. Entre 1, 9. Entonces acá va a ser 9. Acá abajo el 90. Y acá abajo el X. Y acá abajo el igual. Y acá abajo el 180. Ahora sí puedo sumar, ¿no? X entonces más 99 suma 180. Entonces X va a ser igual a 180 menos 99. Y eso me sale 81 grados. Sexagesimal. Entonces, ¿cuánto vale X? 81 grados. Y ya está. ¿Sí? Entonces aquí, en resumen, me estaba dando como dato estos tres ángulos que forman un ángulo conocido, que es el ángulo llano, y lo estoy igualando a la medida del ángulo llano en el sexagesimal. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que X esté en el sexagesimal. Entonces el ángulo llano lo estoy expresando en sexagesimal. Además que este segundo ángulo también está en sexagesimal, pero este tercero no, este está en radial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Convirtiéndolo a sexagesimal. ¿Para qué? Para poder hacer la operación, para hacer las sumas. Entonces me sale que X más 90 más 9 grados, porque convertir 7pi 20avos radianes a sexagesimales es 9 grados. Todo esto suma 180, entonces X va a ser un número que sumado con 99 de 180 y eso es 81. ¿81 qué? Grados sexagesimales.
Siguiente ejemplito. Vamos a analizar el siguiente ejemplito. Dice, en el gráfico mostrado determina la medida del ángulo ACB. Vamos a ubicar dónde está el ángulo ACB. ACB. Siempre en la letra del medio se ubica el ángulo. Este es el ángulo ACB. Este tengo que hallar. Pero lo tengo que hallar en grados sexagesimales. Entonces le pongo el circulito. ¿Ya? Entonces, aquí que me están dando como dato un triángulo. El triángulo ABC. ¿Ya? Y en ese triángulo ABC me están dando los tres ángulos internos. Este es X. Bueno, que tengo que hallar, pero me está dando este segundo ángulo que es 40 grados centesimal y el tercero que es 3 pi quintos radial. ¿Ya? Entonces, como tengo los tres ángulos, ¿sí? Voy a utilizar el teorema de la suma de los ángulos internos, ¿ya? Por el teorema de la suma de los ángulos internos del triángulo, ¿sí? Por el teorema de la suma de los ángulos internos del triángulo, ¿sí? Todo suma 180. Entonces quiere decir que este ángulo 40G, que significa grado centesimal, más este ángulo 3 pi quinto radian, y más este tercer ángulo que está en sexagesimal, porque eso es lo que me pide, que esté en sexagesimal. Los tres ángulos por el teorema de la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180. ¿180 qué? Grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces quiere decir que la suma de estos tres me tiene que salir o tiene que sumar 180 grados sexagesimal. Por lo tanto, ¿eso qué me indica? Que todos los ángulos tienen que estar en sexagesimal para que el resultado de la suma también salga en sexagesimal. Y acá vemos que está en centesimal y el otro está en radial. Y yo no puedo sumar ángulos que están en diferentes sistemas. Yo no puedo sumar 40 más 3 pi quintos, ni sumarle con más x. Están en diferentes sistemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Recordar. Recordar que todos los ángulos tienen que estar en el mismo sistema. Y acá no está, ¿verdad? Este está en el radial. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertirlo al sexagesimal. Igual este 40 está en centesimal y lo voy a convertir a sexagesimal, ¿ya? Para poder sumarlos también. Entonces al 40 centesimal a sexagesimal, aquí está mi esquemita, centesimal a sexagesimal, vamos a moverlo el esquemita para que se pueda ver mejor los factores de conversión, ¿ya? Ya hemos pasado acá el esquemita, entonces ahora sí, quiero convertir centesimal a sexagesimal, aquí está. 180 sobre 200, que es lo mismo decir 9 sobre 10. Entonces voy a multiplicar a 9 sobre 10. Y al otro ángulo, al 3 pi quintos radian, voy a convertirlo a sexagesimal. O sea, está en radial y voy a convertir a sexagesimal. Radial a sexagesimal, 180 sobre pi radian. Entonces la vamos a multiplicar por 180 sobre pi radian. Más x, todo eso debe sumar 180. Antes de hacer las multiplicaciones, vamos a hacer las simplificaciones. El 40 con el 10 vamos a simplificar. 40 se va, queda 4 por 9, 36 grados sexagesimal. Y aquí el pi radian de arriba se va con el pi radian de abajo. Quinta de 5, 1, quinta de 180, 36. Quedaría 36 por 3, 108 grados sexagesimal. Más este x, estos tres ángulos suman 180. Ahora sí, el 36 con el 108 lo puedo yo, en este caso, sumar. Vamos a pasarlo aquí la solución. Ya se puede sumar porque están en el mismo sistema. 36 más 108 es 144. Más el x tiene que sumar 180. Entonces x va a ser 180 menos 144 y eso sale 36 grados sexagesimales, lo que me pedía. Y ahí acabo. ¿Sí? Estos ejercicios son bien sencillísimos.
Vamos con un ejemplo más, ¿ya? Son ejemplos tipos donde las complejidades de cada pregunta va aumentando para que así también ustedes sepan cómo resolver preguntas parecidas de ese nivel y de ese tipo. ¿Qué nos dice aquí? Calcula el valor de la siguiente expresión, de la expresión P, ¿no? Y me dice que P es igual a, miremos, analicemos, ¿ya? Veamos ahí, que es igual a E, ¿ya? Pero no es cualquier E, pues, ¿no? Es E grados sexagesimal, más M grados sexagesimal, más I grados sexagesimal, más L grados sexagesimal, más I. Y todo eso tengo que dividirlo entre la suma de EG, de E grados centesimal, más MG, que viene a ser M grados centesimal, más I grados centesimal, más L grados centesimal, más I grados centesimal. ¿Ya? Entonces, esta expresión, si bien es cierto, todos los de arriba, todos están en el mismo sistema, todos están en el sexagesimal, ¿ya? Pero abajo todos están en centesimal, o sea, los ángulos de arriba están en un sistema sexagesimal y los de abajo están en otro sistema. Entonces, yo no puedo hacer ninguna operación ni de división hasta que todos los ángulos estén en el mismo sistema. Entonces, lo que voy a hacer, tengo dos opciones, ¿no? A los que están arriba, que están en sexagesimal, los puedo convertir a centesimal, igual que el de abajo. O al de abajo lo puedo convertir igual que el de arriba. ¿Sí? O sea, todo esto lo convierto a sexagesimal. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a convertir, en este caso, a todos los de abajo que están en el centesimal, lo vamos a convertir a sexagesimal. ¿Ya? Entonces aquí en P, bueno, E al de arriba está abajo, M abajo, I abajo, L abajo, M abajo. Ahora acá abajo, ¿no? Este que está en centesimal lo voy a convertir a sexagesimal. Y acá está. Entonces este E a la G lo voy a convertir, que está en centesimal, a sexagesimal. Centesimal a sexagesimal por 9 sobre 10. Bien, en el caso de M, también, ¿no? A M le voy a convertir, que está en decimales, por lo mismo, ¿no? Por 9 sobre 10. El I también. El L también. Y el I también. Ya está. Entonces ya estos ángulos, ¿sí?, al multiplicarlos por el factor de conversión, ya quedaron todos convertidos al sistema sexagesimal. O sea, ya todos están con el bolito arriba, ¿no? Entonces vamos a sacarle. Todos ahora dejaron de ser centesimal y se convirtieron en sexagesimal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como todos están en el sexagesimal, pues voy a sumarlos. Voy a sumar este ángulo con este, con este, con este, con este, ¿ya? Y acá tengo una suma de fracciones homogéneas, ¿no? Todos son denominador 10. Arriba lo voy a seguir copiando igual. ¿Sí? Y abajo, bueno, tengo una suma de fracciones homogéneas, todos con el mismo denominador 10. Y acá va a ser 9e. E por 9 es 9e, ¿no? Más 9 por m, 9m. Más 9 por i, 9i. Más L por 9, 9L, y más I por 9, que es 9I. ¿Sí? Bien, ahora estos no son semejantes, salvo estos dos, ¿no?, que los puedo sumar, los demás no son semejantes, pero lo que yo voy a hacer, como todos están por 9, por 9, por 9, por 9,
voy a sacar ese 9, porque tienen factor en común. ¿Ya? Vamos a sacar ese 9, lo voy a factorizar, se dice. Arriba lo sigo copiando igual, porque todavía no lo estamos trabajando. Y abajo sí, ¿no? Voy a sacar este factor común. Sale el 9 para adelante, entonces como acá el 9 le saqué el E, me queda el E, más le he sacado el 9, quedaría el M, más le saqué el I, le saqué, perdón, el 9, queda el I, acá le saqué el 9, queda el L, y acá le saqué el 9, perdón, queda ahí. Sobre 10. ¿Eh? Muy bien, entonces si ustedes observan, toda esta expresión de arriba, E más M más I más L más I, es igual que la expresión de abajo, E más M más I más L más I. ¿Sí? Estos son dos iguales y como se están dividiendo, entonces se simplifica. Me quedaría 1 sobre 9 sobre 10. Como abajo tengo una fracción, acá este 1 lo voy a convertir en fracción, le pongo denominador 1 y tengo una división de fracciones. Método de la orejita, así se divide en fracciones, sería el producto de los extremos sobre el producto de los medios. 1 por 10, 10, 1 por 9, 9, 10 novenos. Entonces P reducido, la expresión reducida de P, es 10 novenos. Y listo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito más. ¿Ya? Nos dice acá. La diferencia de dos ángulos complementarios es pi sexto radian. ¿Cuál es la medida centesimal del ángulo mayor? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver los datos. Me está hablando de dos ángulos, ¿no? Sea alfa y beta. Ahora, dice que son complementarios. Si son complementarios, quiere decir que la suma de estos dos ángulos es 90. ¿Ya? 90 grados sexagesimales. Y me está diciendo que la diferencia, o sea, la resta de esos mismos ángulos, es pi sextos radianes. Me está pidiendo que halle la medida del ángulo mayor, pero que esté en centesimal. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo este dato y tengo este otro dato. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que yo voy a hacer de este primer dato, voy a despejar alfa. Es decir, a beta lo voy a pasar al otro lado. Entonces, alfa quedaría solito, igual a 90. Y al lado de 90 pasaría el beta con signo cambio. ¿Ya? Entonces ahora tengo esto, ¿no? Que alfa sería igual a 90 menos beta. Como acá también dice alfa, este valor de alfa lo voy a reemplazar acá, en el otro dato. ¿Sí? Entonces aquí ya lo reemplazo, sería 90 menos beta menos baja beta igual a pi sexto radian. Ahora estos dos se pueden reducir. Si no es igual se suma, pero como los dos son negativos, sería menos 2 beta igual a pi sexto radian. Bien, ahora lo que voy a hacer, este 2 beta lo voy a pasar acá a la derecha. ¿Por qué? Porque acá está el 2 beta como negativo. Entonces mejor lo paso a la derecha para que se pase en positivo. Y este pi sexto lo voy a pasar a la izquierda también con signo cambiado. Sería 90 grados menos pi sexto radian igual a 2 beta. Entonces me quedo así, que 2 beta es igual a 90 grados sexagesimales menos pi sexto radian. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tendría que restar estos dos ángulos. Pero observo que este ángulo está en sexagesimal y el otro está en radial. Yo recuerdo que yo no puedo sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir ángulos que están en diferentes sistemas. Y esos están en diferentes sistemas, ¿verdad? Tienen que estar en el mismo sistema, entonces los voy a llevar al mismo sistema.
tendrías dos opciones aquí, ¿no? O los dos llevarlos a sexagesimal o los dos a radial, a cualquiera de los dos. Pero como el sistema más conocido es el sexagesimal, lo voy a convertir a sexagesimal. ¿Sí? Entonces aquí, este 90 lo sigo copiando igual. Y al ángulo bisexto radian lo voy a convertir a sexagesimal. Entonces le voy a multiplicar por el factor de conversión. Busco acá en mi esquemita cuál es el factor de conversión para convertir radial a sexagesimal. Es 180 sobre pi radian. ¿Sí? Entonces simplificamos el pi radian de arriba con el pi radian de abajo. Voy a simplificar el 6 con el 180. Sexta de 6, 1. Sexta de 180, 30. Como acá ya se hizo 1, entonces ahora sí. Pero me faltó escribir que es igual a 2b. Ahora sí, baja el 90. Baja el menos y que sería 30 por 1 sobre 1, 30. Grados sexagesimales igual a 2 beta. Ahora sí ya puedo restar porque están ambos en el sexagesimal. Sería 60 grados es igual a 2 beta, por lo tanto beta va a ser igual a 30, ¿no? Porque 30 por 2 me da 60. ¿Ya? Entonces quiere decir que beta vale 30. Entonces si beta vale 30, alfa va a valer 60 porque 60 más 30 es 90. Entonces alfa va a ser 60. Ya tengo los dos ángulos. ¿Qué me está pidiendo? La medida del ángulo mayor. ¿Cuál es el ángulo mayor? 60. ¿Sí? Pero esta medida del ángulo mayor tiene que estar, dice, en sistema centesimal, perdón. Y yo le he hallado, pero en el sexagesimal. Entonces lo voy a convertir a centesimal. Voy a ver cuál es el factor de conversión para convertir sexagesimal a centesimal. Es 200 sobre 180, simplificando es 10 sobre 9. Entonces le multiplicamos por 10g sobre 9. Entonces aquí vamos a sacar tercia de 60, 20. Tercia de 9, 3. Ya no puedo seguir simplificando, ahora voy a multiplicar 20 por 10, 200, 3 por 1, 3. 200 sobre 3 grados centesimales. ¿Ya? En este caso salió como fracción. Y eso sería la respuesta a ese ejemplo. Vamos con otro ejemplito más. ¿Qué nos dice? La medida de un mismo ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal están representados por... O sea, tengo este ángulo, sea este ángulo, ¿no? Sea alfa el ángulo. Ahora me dice que este ángulo en el sexagesimal, acá son los datos, ¿no? Este ángulo en el sistema sexagesimal es igual a 10a más 18 grados sexagesimales. Y en el centesimal, obviamente en el centesimal va a tener otro valor porque es otro sistema, ¿no? ¿Cuál es? Dice que es 16a menos 24 grados. Pero ambos medidas representan al mismo ángulo, ¿verdad? Es alfa. Estos dos es alfa. Sino que están diferentes porque están en diferentes sistemas. Pero esos dos ángulos vienen a ser iguales porque están representando este mismo ángulo. Entonces los igualo. Entonces digo que 10a más 18 grados sexagesimales es igual a 16a menos 24 grados centesimales. Ahora, acá tengo una igualdad, una ecuación planteada, pero no la puedo resolver todavía porque por un lado de la igualdad este ángulo está en el sexagesimal y al otro lado de la igualdad está en centesimal, ¿sí? Entonces acá tenemos que recordar que no podemos hacer ninguna operación, ni siquiera de ecuación. No podemos resolver una ecuación si es que los datos están en el mismo sistema, entonces tienen que estar en el mismo sistema. Y como el sistema sexagesimal es el más conocido, entonces a este de acá lo voy a convertir
a este ángulo lo voy a convertir a sexagesimal. Entonces le voy a multiplicar por el factor de conversión. ¿Sí? En este caso, pues, vamos a convertir centesimal a sexagesimal, ¿no? Entonces acá este está en centesimal, lo voy a pasar a sexagesimal. Entonces vamos a buscar acá del cuadrito anterior, centesimal a sexagesimal, simplificado sería 9 sobre 10. Entonces le vamos a multiplicar por 9 sobre 10. ¿Ya? Entonces por este lado lo copio igual. Y acá este 9 sobre 10 va a multiplicar a 16. Acá tengo una multiplicación de polinomios, ¿no? A este 9 sobre 10 va a multiplicar al 16a y también va a multiplicar al 24. Entonces sería 16a por 9 sobre 10 menos 24 por 9 sobre 10. Acá todo esto lo sigo copiando igual. Y aquí vamos a simplificar. Mitad de 16, 8, mitad de 10, 5. Sería 9 por 8 sobre 5. 9 por 8, 72 por A. 72A sobre 5. Igual acá, mitad de 24, 12, mitad de 10, 5. El 12 con el 5 ya no se puede simplificar, ni el 9 ni con el 5. Entonces multiplico. 12 por 9, 108 sobre 5. Ahora, estos dos términos no son semejantes porque acá hay la parte literal A y acá no tiene parte literal. No los voy a poder restar, pero sí voy a poder restar ese 72A sobre 5 con este 10A porque son semejantes. Y el 18 sí lo voy a poder operar con el 108 sobre 5. Entonces acá me quedaría 10A. Y acá al costado le voy a poner el 72 quintos con signo cambiado. Y aquí dice menos 108 sobre 5. Menos el 18 que pasa con signo cambiado. ¿Ya? Entonces muy bien, vamos acá a hacer esta resta. Método del aspa porque es una resta de fracciones homogéneas. 10A por 5. 50A menos 72 por A, 72A, sobre la multiplicación de denominadores 1 por 5, 5. Igual, aquí también tengo, lo convierto en fracción, meto el aspa, 108 por 1, 108, menos 18 por 5, 90, sobre 5 por 1, 5. Estos dos 5 se van, me queda acá 50A menos 72A. Ah, no, acá no era 18, acá era 108, entonces es 108 por 5. 540, acá es 540. Resto 50A menos 72A es menos 22A. Igual acá 108 menos 540 es 332. No, es 432, ¿no? Entonces A va a ser igual, acá negativo también. Menos con menos es más, se vuelve más, entonces A va a ser igual a 432 entre 22. Y si dividimos 432 entre 22, ¡ay! 1. Y aquí es...
ver, chicos, acá ha habido un error. Puedo visualizar un error. Era 18, no era 108. Entonces acá vamos a corregir. Sí, a ver, yo he visto mal. Sí, el 18 pasaba acá con signo cambiado. Menos 18 y acá es menos 108. Entonces, a ver, sería menos 108 por 1, menos 108, menos 18 por 5, menos 90. Todo sobre 5 por 1, 5. Se va con esto, aquí sería menos 22a. Y aquí signos iguales se suman, sería menos 198. Entonces acá tengo que dividir 198 entre 22. Pero antes los signos, ¿no? Menos entre menos se da más. Entonces acá va a ser 9, ¿no? 9 por 2, 18, 9 por 8, 9. Entonces A es igual a 9. Ya eso es lo que me pedía. Muy bien. Se están haciendo un poquito más complejos los problemas, ¿no? Vamos con el último ejemplo. En el gráfico se muestra la medida de un ángulo en dos sistemas angulares diferentes, ¿no? Y me pide determinar toda esta expresión de acá. Y ahora vamos. Este es el dato. Entonces, del dato me está dando esta gráfica que representa un ángulo, ¿ya? Que está representado ese mismo ángulo en dos sistemas, ¿no? Uno que está en el sexagesimal, porque tiene el circulito arriba, y el G arriba me indica que está en el sistema centesimal, ¿ya? ¿Ya? Son dos ángulos que están en diferentes sistemas y además están en diferentes sentidos. El sexagesimal está en sentido antihorario y el centesimal en sentido horario. Entonces acordémonos que tenemos que llevarlo todos al mismo sentido y todos en sentido antihorario. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar acá a este ángulo, lo vamos a cambiar el sentido. Y para cambiarle el sentido a antihorario le ponemos por delante un signo menos. ¿Sí? Entonces ahora sí están en el mismo sentido. Y como son los dos el mismo ángulo, solo que están uno en centesimal y el otro en sexagesimal, pero son iguales, entonces los voy a igualar. Entonces yo digo que 5x más 2 grados sexagesimal es el mismo ángulo, o sea, es igual a este ángulo en el sistema centesimal. ¿Ya? Entonces voy a cambiarle de signo a estos términos antes de cambiarle de sistema. Esto lo copio igual y aquí este menos a este más le vuelve menos y este menos a este menos le vuelve más. Ahora sí lo vamos a convertir al sistema sexagesimal. Acá vamos a convertir al sexagesimal, porque acá está en sexagesimal. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión para convertir centesimal a sexagesimal? 9 sobre 10. Le multiplico por 9 sobre 10. Esto lo sigo copiando igual. Y acá voy a multiplicar el 9 sobre 10 por el menos 18. Y voy a multiplicar el 9 sobre 10 por el x. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá, antes de multiplicar, vamos a simplificar el 18 con el 10. Mitad de 18 es 9, mitad de 10 es 5, sería 9 por 9, 81, menos 81 quintos. Y acá sí no se puede simplificar, 9 por 7, 63 sobre 10. X. ¿Qué es X acá pues, no? Entonces este 63 lo voy a pasar acá a la izquierda a restar y el 2 a la derecha a restar. Sería 5x menos 63x sobre 10
igual, esto lo sigo copiando igual, menos 81 sobre 5 y el 2 pasa con signo cambiado. Acá tengo una resta de fracciones heterogéneas, método del aspa, 5x por 10, 50x, menos 63x por 1, menos 63x. ¿Ya? Sobre 1 por 10, 10. Acá también método del aspa, menos 81 por 1, menos 81, menos 2 por 5 es 10, sobre 5 por 1, 5. Acá restamos, sería menos 13x, ahí acá voy a simplificar el 5 con el 10, quinta 1, quinta 2, menos 91. Este 91 lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, este menos con este menos ya se van, quedaría más, sería 91 por 2, 182. 13x es igual a 182, vamos a dividir 182 entre 13. Sería 14, entonces acá x es igual a 14. ¿Sí? Pero esa no es la respuesta final porque nos estaba pidiendo aquí que hallemos esto, ¿no? Ok, pero para hallar eso tenía que hallar x. Entonces como ya hallé x, puedo reemplazar aquí. Sería x, o sea 14 al cuadrado, más la raíz de 6 por 14 menos 20. 14 al cuadrado, bueno, 14 por 14, 196, más 6 por 14, 84, menos 20, 64, sería raíz cuadrada de 64, por lo que sería 196 más la raíz cuadrada de 64, que es 8, 196 más 8, 204. Y ya está. Ahora sí hallamos lo que nos pedía el problema. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí le toca sus ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces, a continuación, ya saben, resuelvan estos ejercicios en su cuaderno, las soluciones. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva del quiz, primero resuelvan para que en la diapositiva del quiz le va a quedar solamente muy poco tiempo para marcar. Entonces, antes de pasar, ya tengan el ejercicio listo. Bien, chicos, ustedes pueden. Recuerden que en clase vamos a revisar y saldrán a la pizarra.